mañana, 14 minutos y en una gira, por supuesto, en las diferentes aristas que tiene que ver con la muerte de Francisco, estamos comunicados con una de las personas que se encargó de escribir una biografía de él, Mariano de Bedia. Con él estamos comunicados. Mariano, mil gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Y a ver, cuando uno arranca a escribir un libro sobre una personalidad tan fuerte como un papa, y encima ese papa es argentino, bueno, imagino que Sí. tuviste que ir caminando con esas zapatillas de bailarín clásico, Sí. ¿no? Pisando huevos y ahí Sí. tranquilo, porque no debió haber sido una tarea sencilla. No, gracias, al contrario. Fue una tarea así, bien periodística, por supuesto, y contra el tiempo, porque era la gran novedad y era necesario terminar o hacerlo cuanto antes. El libro lo editó Planeta y se llama Francisco el Papa del Pueblo, salió en abril del 2013, él había sido elegido en marzo, así que... bueno, Claro. un poco todo lo que es el mundo de la iglesia, la información de la actividad religiosa en Argentina, yo lo venía cubriendo y lo sigo cubriendo en el diario, en La Nación, entonces eso me dejaba tranquilo, que yo conocía un poco la figura que asumía en el Vaticano. Pero bueno, creo que, bueno, en su momento salieron también otros libros, otras biografías, por supuesto, ¿no? Claro, a ver, cuando uno se pone a escribir una biografía, Mariano, ¿qué ocurre cuando tal vez se encuentra algo medio dudoso? No quiero decir oscuro, pero que vos decís, mirá, Claro. acá hay un aspecto negativo de todo esto. ¿Cómo se plasma, se pasa por alto, se sopesa? No, claro, un poco lo que nosotros, en mi caso digo nosotros porque yo un poco aplico los mismos principios periodísticos que aplico cuando en mi trabajo cotidiano, en el diario. Lo que hacemos es buscar distintas fuentes, contrastar esa información con otras visiones. Cuando fue elegido Bergoglio, lo primero que salió a la luz era el pasado medio oscuro, que se le llamaba en ese momento, porque algunos lo presentaban como que había colaborado con el gobierno militar, que había tenido responsabilidad en la desaparición de dos sacerdotes jesuitas. En ese momento era un sacerdote jesuita que no era tan conocido, con lo cual toda esa tarea, que no solamente lo hicimos nosotros, sino otros medios, incluso otros medios del mundo, fueron mostrando que ese prejuicio o esa información no era del todo exacta. Que es más, incluso después se supo que cuando era provincial de los jesuitas, en el Colegio Máximo de San Miguel, donde él trabajaba y vivía, escondía a personas que estaban buscadas por el gobierno militar, que incluso muchos los ayudó a salir del país. Bueno, todas esas informaciones salieron a la luz en ese momento. Algunos medios lo publicaron con más intensidad, tuvo repercusión internacional y incluso el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo en Roma dos días después de la elección de Francisco y lo fue a ver, y públicamente habló con medios internacionales desmintiendo toda esa teoría que lo presentaba a Bergoglio como cómplice de la dictadura. Bueno, ese tipo de cosas en la biografía aparecen y se trata siempre de chequear y contrastar distintas informaciones con otras fuentes. Mariano, también lo que entiendo, digo, uno no se convierte en líder de 1.200 millones de personas cayéndole bien a todo el mundo, ¿no? En algún momento, y hay que las decisiones que uno toma puede que le caigan simpáticas a unas y totalmente antipáticas a otras. Claro, exactamente. Bueno, así ocurrió. Incluso a mí me parece que tuvo Francisco en sus 12 años de pontificado tal vez más críticas y más contras en sectores dentro de la iglesia que fuera. Casi seguramente te diría. Y eso es el fruto de su trabajo, de su misión pastoral, de sus prioridades. Se lo ha cuestionado porque no visitó la Argentina,
También hay que tener en cuenta que no visitó otros países que pueden considerarse países occidentales, países centrales. No fue a Alemania, no fue al Reino Unido, no fue a España, no fue a Francia. Estuvo en Francia porque fue a Estrasburgo a una reunión en el Parlamento Europeo, pero no fue a París, no fue al corazón de la Iglesia. ¿Pensás que fueron decisiones geopolíticas no haber ido a esos lugares? Yo creo que tiendo a entender que sí, porque él priorizó en los más de 60 viajes que hizo, priorizó recorridos por países emergentes, por países de la periferia, países de Asia, de África, donde por otra parte es donde el cristianismo está mostrando signos de crecimiento o por lo menos de no estancamiento, como sí ocurre en Europa, incluso en algunos lugares de América. Claro. Él estuvo en Myanmar, estuvo en Indonesia, estuvo en Timor Oriental, estuvo en Mongolia, un país que tiene 3 millones de habitantes, donde la religión predominante es el budismo, y ahí viven apenas 1.500 católicos. O sea, una minoría absoluta, que además es un país que tuvo durante los años de comunismo, la religiosidad, principalmente la iglesia budista, sufrió una persecución importante. Bueno, esos lugares, tengo entendido que a Francisco le gustaba ir para sembrar un poco la semilla de la iglesia, y donde hay pocos porcentajes de católicos es donde hay más perspectiva de crecer. Entonces, Mariano, a ver, me parece que tenía esa prioridad. ¿Pensás también que evitó ser utilizado políticamente? Yo entiendo que una visita a la Argentina hubiera sido, viste, como cuando volvió la selección. Me quiero sacar una foto al lado de la selección, porque a la región vino. Estuvo en Brasil, estuvo en Chile, estuvo en Paraguay. No es que no vino a la región directamente. Pero bueno, tratando de pensar, decir, y si voy a Gran Bretaña me obliga a ir a Argentina. Si voy a España, digo, tal vez esa cuestión de evitar ser utilizado políticamente. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales no vino a la Argentina. También hay que tener en cuenta que el mensaje que él transmite en favor de sectores excluidos, de marginados, una visita a la Argentina hubiera molestado sensiblemente al gobierno de turno, el que hubiera sido, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández o de Milei. Me parece que él, al decidir dónde ir, por ejemplo, a mí se me ocurre que si hubiera venido Francisco hubiera ido a las villas o a algunos sectores del interior más postergado, y su mensaje a mí me parece que hubiera molestado al gobierno de turno más que el hecho de no venir. O sea, en ese aspecto siempre tuvo una personalidad de meditar y de pensar bien sus pasos. Además está lo que vos decís, que no quiso ser mezclado, claro, o ser utilizado políticamente, claro, en favor de uno u otro. Totalmente. Por otro lado, cuando abordaste la vida de Francisco, ¿qué puntos en común pudiste encontrar entre, bueno, su adolescencia, su juventud, el comienzo de su adultez, y ya después, no sé si pudiste, si tal vez Hollywood nos mintió, esa elección de cuando es elegido Ratzinger, que eran los dos, ¿no? Que estaban en ese cónclave, no sé, no había un acuerdo si era Ratzinger o si era Francisco o si era Bergoglio. Sí. Y bueno, y ahí no sé, que hay como una especie de decir, no, anda vos, esto lo tenemos que decidir, no nos podemos quedar sin líder. En realidad, claro, había otro cardenal, jesuita también, Martini, que era arzobispo de Milán, en el momento de que fue el cónclave con Ratzinger, pero que era bastante mayor, ya era un poco más grande. Ya Ratzinger era grande, pero Martini era anterior, que era un poco la voz del sector progresista.
Y muchos, considerando que Martini ya estaba muy grande, proponían a Bergoglio y aparentemente, según trascendió, alcanzó a tener 40 votos, que se benefició de los que supuestamente iban a votar a Martini y consideraron mejor votar a uno más joven. En ese momento, no sé, tendría 60 y pico de años, menos de 70. Hay muchas versiones de todo tipo. Algunas versiones dicen que él, en una de las votaciones, pidió que los que votaron a él lo votaran a Benedicto para preservar la unidad del colegio de cardenales, cosa que es probable. Él siempre tuvo buena relación con Benedicto, más allá de sus visiones diferentes. A mí me parece que era uno de los cardenales que tenía buen diálogo con Ratzinger. Bueno, así todo fue sorpresivo, que en el año 2013, 8 años después, siendo ya mayor, tenía 76 años y ya había empezado las gestiones para su retiro, porque los obispos a los 75 años empiezan a tramitar el retiro. Fue una sorpresa que lo eligieran a él, justamente. Mariano, el conclave tiene esas cosas. A ver, déjame armar la pregunta. Digo, la Iglesia actualmente en Argentina, ¿se sentirá menos presionada con un papa no argentino? Porque entiendo, no hay cardenales argentinos a elección de papado. Digo, durante estos 13 años la Iglesia argentina se sintió cómoda con un papa argentino. ¿Cómo pensás que...? Es una muy buena... Una buena observación, buena pregunta, porque siempre los obispos estaban bajo la sombra de los mensajes de Francisco, que era, en cierta medida, es una responsabilidad, un peso, pero también es una orientación y una seguridad, ¿no? Transitar, como hizo Monseñor Ojeda, que fue el presidente del episcopado, actuó él totalmente en sintonía, y un poco la Iglesia argentina se volcó en favor de la línea pastoral de Francisco y de Bergoglio, porque, por ejemplo, hoy es más acentuada la presencia de la Iglesia en los sectores pobres. Me parece que hay más identificación que hace 30 o 40 años. Los curas villeros tienen más protagonismo que antes. La situación social también se ha desmejorado notablemente, entonces eso también le da más sentido. Pero en cuanto al colegio de cardenales, de esto no va a ser ninguna competencia, pero la Argentina va a tener 4 cardenales en el cónclave. Ah, mira. Por ahí no es muy conocido, pero... ¿Alguno jesuita? Bergoglio, como... No. Perdón, me olvidaba, es un error, sí. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, es jesuita y fue alumno de Bergoglio en el seminario de los jesuitas. Okay. Es uno de los 4 cardenales argentinos. Francisco, como todos los papas, fue renovando periódicamente el colegio de cardenales. Los cardenales, bueno, lógicamente van envejeciendo. Los que participan del cónclave son los que tienen hasta 80 años. Y bueno, a lo largo de su pontificado fueron ingresando 4 arzobispos como cardenales. Uno fue Poli, el arzobispo Mario Poli, que fue arzobispo de Buenos Aires, y pasó a retiro, ahora está retirado, pero es un arzobispo emérito y con capacidad para ir al cónclave. Después está el cardenal Rossi, que te dije que es el arzobispo de Córdoba. Después el arzobispo Vicente Bocalic, que es el arzobispo de Santiago del Estero, una diócesis de las más antiguas y que trabajan en regiones muy castigadas por la pobreza, en Santiago del Estero. Y Bocalic, el Papa lo hizo, es como que le dio más jerarquía a la diócesis de Santiago del Estero, la hizo arquidiócesis, o sea, le puso en un pie de igualdad con el arzobispado de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Y al arzobispo Bocalic lo nombró cardenal. Y el otro, el cuarto, es Víctor Fernández, que conoció como Tucho Fernández, que es muy cercano a él. Fue rector de la UCA, fue arzobispo de La Plata y hace 2 o 3 años lo llevó a Roma y hoy es el
lo que se llama el prefecto del dicasterio de la fe, que es un nombre medio rimbombante, pero es el que tenía el puesto de Ratzinger antes de ser papa, o sea, es el cardenal que se ocupa de los temas doctrinarios de la Iglesia, ¿no? De lo que era antes la Santa Inquisición. Claro. Es el que tiene un puesto muy importante. Pero bueno, ninguno de esos cuatro se menciona en los medios europeos como candidatos, pero bueno, todo puede suceder. Mariano, te agradezco enormemente tu tiempo y que nos hayas ayudado a comprender un poquitito más el tema. Entiendo que, bueno, se vendrá otro libro ahora. No, mirá, el libro que publiqué en 2013, que es la biografía de Bergoglio, llegaba hasta el primer año de su pontificado. Pero yo venía con Planeta. Este año, cuando se comenzó su problema de salud, avanzamos en una actualización. La verdad, no pensando en este desenlace, pero actualizamos el libro y está previsto que salga como síntesis de sus 12 años de pontificado. Le agregamos elementos para evaluar estos 12 años de pontificado. O sea, una edición aumentada que seguramente va a salir en las próximas semanas. Gracias, Mariano. Abrazo enorme. Muchísimas gracias una vez más. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias. 10 de la mañana, 32 minutos. Seguimos.